Dios les bendiga, hermanos. Les estamos extrañando grandemente, pero aquí estamos listos para grabar este mensaje del parte del Señor, para alentarnos unos a los otros, para que sigamos adelante creciendo y madurando y fortaleciéndonos en el Señor. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor de el libro Segunda de Timoteo, la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 nos dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. La palabra ya nos había advertido años atrás, desde que se escribió, que en los últimos tiempos vendrían tiempos difíciles, y sabemos nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, para empezar, la palabra que el Señor daba en mi corazón en esta tarde, para que usted se llene del Señor, es el que nosotros pensemos un momento y digamos: a veces tenemos cosas esenciales en nuestro lado que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, el agua, la luz, un techo arriba de nosotros. Y esos están siempre con nosotros, pero a veces no los tomamos a la importancia que tienen para nuestras vidas. El techo, donde ir a morar, donde ir a descansar, el agua, ¿verdad?, que usamos para cocinar y para todas las cosas que usamos, la luz, que en la noche, pues si no hay luz no vemos las cosas, o hay que prender una vela o X cosa. Pero esas cosas esenciales, cuando llegan a faltar porque X razón ya no están llegando a nuestro hogar, es cuando empezamos a valorarlas. Ahora, el Señor nos habla en su palabra que nosotros debemos de mantenernos en conexión con el Señor, que debemos de estar conectados a Dios siempre, y que a través de estar ahí con el Señor, en nuestra relación personal con Él, dentro del Espíritu Santo está el fruto. Y en ese fruto encontramos el gozo, la paciencia. Y eso es lo que quiero hablar en este momento, acerca del gozo, la paciencia y la oración en estos momentos difíciles. ¿Por qué estos tres? Bueno, porque necesitamos el gozo en estos momentos, cuando nos sentimos tristes por la situación difícil en que estamos. La paciencia, que ya veremos más adelante, se necesita en estos momentos difíciles para no entrar en desesperación. Y la oración la necesitamos para obtener estas otras dos y muchas otras cosas más que necesitamos, que Dios nos va a dar cuando nos mantenemos conectados a Él a través de la oración. Ahora, Pablo da un consejo a la iglesia de Roma y les dice en capítulo 12, versículo 12, les dice: gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Una palabra fuerte que puede ser solamente de un hombre que sufrió tanto, pero en medio de todo lo que él sufrió, en medio de todo lo que él pasaba, siempre hablaba a las iglesias que el Señor le permitió fundar. Les hablaba con palabra de fortaleza, palabra de ánimo, diciéndole: miren, yo he pasado todo esto, pero me glorío en ello, pero yo espero en Dios, porque sé que Dios cuenta conmigo, así que regocíjense, gócense en medio de la tribulación, tengan paciencia, porque Dios está con nosotros. Y Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y les dice: gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, y sean constantes en la oración. El gozo, la paciencia y la oración son más que necesarias en estos días. No sé usted, pero en todo lo que hemos pasado se ha necesitado mantenernos en ese gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza. Hemos necesitado la paciencia para esperar a través de cualquier dificultad y circunstancia que hemos estado pasando. Y tenemos que orar sin cesar.
Tenemos que mantenernos en oración porque Dios nos lo ha recalcado una y otra vez. Oren, oren, no importa lo que esté pasando a su alrededor, oren, porque ahí está la respuesta. Estas tres virtudes de las cuales Pablo nos exhorta a obtener en estos momentos difíciles nos van a ayudar para poder avanzar, para no quedarnos a medio camino, sino para sobrepasar estas dificultades y llegar a vencer todo esto. ¿Y qué es una virtud? Bueno, es algo que causa o produce un cierto efecto positivo. ¿Qué causa el gozo en nosotros? Que seamos fortalecidos. ¿Qué causa la paciencia en nosotros? Que no entremos en desesperación y angustia. ¿Qué causa la oración? Bueno, que seamos fortalecidos y sentamos la presencia de Dios a nuestro lado, sabiendo que no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos allí abandonados. Él dijo que estaría con nosotros. Y estas tres cosas nos ayudan a obtener un efecto positivo en medio de la dificultad. Lo necesitamos. Dice la porción, la primera parte de Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Nosotros podíamos decir, oh, yo tengo gozo. Sí, yo tengo gozo. Bueno, no podemos confundir el gozo con la felicidad. Nos sentimos felices cuando vamos afuera, al parque, jugamos, compramos algo nuevo y hay una profunda felicidad. Pero cuando aquello se acaba también aquella felicidad. Mas el gozo del Señor, ese sí es permanente. ¿Por qué? Porque ese gozo se experimenta en los días malos, los días difíciles. Ese gozo se experimenta en el dolor. El gozo se experimenta en lo que es la esperanza a Dios. Por eso dice, gozosos en la esperanza. ¿Esperar en quién? Esperar en quien nosotros confiamos. Nosotros no confiamos en el hombre, confiamos en Dios. Porque bendito el hombre que confía en Dios, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que tener nuestra esperanza en Él, porque Él no nos va a abandonar. Pablo hablaba, déjeme definirle qué es esperanza antes de seguir. Dice que la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree aquello que uno desea a través de la fe. ¿La fe a quién? En Dios. Nuestra esperanza, nuestra fe está en Él. Nosotros vamos a esperar en Él gozosos. A esperar que Él dijo que Él nos protegería, que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque estamos esperando en que su palabra es fiel, en que su palabra es verdadera. Y en eso nos gozamos, porque esperamos en Él. En los tiempos más oscuros de nuestra vida podemos correr a Dios, hermanos. En los momentos más difíciles, donde usted se siente cansado, frustrado, donde usted sienta que su alma se está desesperando, corra a Dios. Corra a Él, porque Él es quien le dará a usted el gozo, el consuelo y la esperanza. Para que usted se mantenga firme en esperar en que Dios está obrando y que Él está en control. Por más que se vea el descontrol allá afuera en el mundo, Dios está en control. Y esa es nuestra esperanza, de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él tiene control de todas las cosas. Corramos al Señor para que recibamos de Él el gozo que necesitamos en estos momentos difíciles, dándole a Él todo lo que es de Él, por derecho, porque Él pagó un precio a través de su Hijo amado. ¿Y qué pagó? Dio su vida por nosotros, por nuestra vida, por nuestra alma. Entreguémosle al Señor, digámosle: Señor, te entrego aquí mi corazón, te entrego mi alma, Señor, deposito todo ante ti, porque estoy desesperado, porque me siento angustiado, porque no sé qué hacer. Señor, deme el gozo, para que en medio de la tribulación yo me pueda gozar y tenga la esperanza de que todo esto va a pasar. Pasará, porque en Él estamos confiados. El gozo está disponible a todos los que buscan las riquezas de Dios. Todo lo que necesitamos es ir a Él.
La llave del gozo, hermanos, se encuentra en Cristo Jesús, porque Él nos dio el gozo de la salvación. ¿Y qué obtenemos, hermanos, a través de este gozo? Cuando esperamos gozosamente y aprendemos a esperar en Dios, ¿qué obtenemos en esto? Dice que cuando aprendemos a esperar en Dios, reconocemos que Él es soberano y tiene control de todas las cosas. Cuando usted está gozoso porque está esperando a Dios, es porque usted sabe que Él está en control. Usted sabe que Él es soberano. Usted sabe que Él da la palabra y todo muere. Él da la palabra y vuelve a vivir, porque Él tiene ese poder. Esperar en Dios implica aprender en esta etapa. ¿Qué estamos aprendiendo a través de esta dificultad? ¿Qué estamos aprendiendo a través de esta circunstancia? What are we learning? There's something we need to learn about this. There's something that we need to learn. What is it? ¿Será que necesitamos aprender a esperar en el Señor? A tener esa total esperanza, pero no solo decir, sí, yo estoy esperando, pero a tener gozo. Y decir, estoy esperando. Ese gozo que es nuestra fortaleza. Si esperamos en Dios, Él no permitirá que quedemos avergonzados. Por más que nuestro enemigo diga, nuestro enemigo, la gente que dice, es cristiano, diga, ¿dónde está su Dios? Mira, le está pasando esto y el otro aquello. Y mira, no, que Dios le iba a ayudar. Pero nosotros seguimos esperando en Dios. Aunque ellos digan, ¿dónde está su Dios? Dice su palabra, ellos decían, ¿dónde está tu Dios? Pero yo le dije, alma mía, no te abatas dentro de mí, porque aún he de alabarle, porque aún he de glorificar su nombre, porque Él responderá al tiempo de Él. Mas yo me gozo en la esperanza, sigo esperando en el Señor. Debemos, hermanos, ayudar a nuestros niños a aprender a esperar en Dios, para que su fe no mengüe, porque puede que ellos estén orando y no vean que mejoran o no vean el resultado de su oración, pero que ellos no mengüen su fe y que continúen creyendo y que el momento de Dios Él va a orar. Y por muy largo que se haga la contestación, el momento que veamos la respuesta, se olvidará el tiempo que hemos esperado. Y habrá entonces el gozo. Como dice la palabra, que cuando una madre está lista a dar a luz, llega el dolor, llega aquel momento difícil. Pero cuando ya dio a luz el bebé, se le olvidó todo el dolor que pasó. ¿Por qué? Porque ahora tiene a su hijo en sus brazos. Así nosotros nos gozaremos. Que aunque estamos esperando una respuesta, sea por toda esta dificultad, sea por nuestra hermana que nos hace falta aquí, cuando ella esté aquí, y cuando todo esté resuelto, glorificaremos al Dios, porque en Él estuvimos esperando, gozosos, no tristes, gozosos en Él. El esperar en Dios demanda que nos fortalezcamos para seguir avanzando hacia la meta. Avanzando hacia dónde, hasta llegar con Él. No quedarnos a medias por los problemas, no quedarnos a medio camino, porque se hizo más fuerte la dificultad, porque los tiempos difíciles se hicieron más fuertes las dificultades. No, si nos metemos con el Señor, Él nos dará esperanza. Y nosotros nos gozaremos y llegaremos hasta el final, porque Él nos va a fortalecer. Así que, hermanos, gozosos en la esperanza. You wait in God. You rejoice in hope. You hope all you can for God, and you grab yourself to God. But don't just grab yourself to God. Rejoiceful. No solo tenga esperanza, Dios, gócese mientras espera. Dice su palabra. Jesús nos dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor está en nuestras vidas. El gozo de la salvación. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nehemías 8, versículos 10.
la última porcioncita ahí dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No te entristezcas porque estás ahí en casa. No te entristezcas porque no puedes venir al servicio. No te entristezcas por lo que está pasando alrededor. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Gózate y espera en Él, porque Él va a hacer algo grande y maravilloso y lo creemos por fe. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí entramos a la segunda parte de Romanos 12:12, que dice, sufridos en la tribulación. En otra versión dice, pacientes en la tribulación. Be patient in tribulation. No es fácil, pero romanos allí, ellos escucharon la voz de Pablo cuando les escribió esto. Sean pacientes mientras están sufriendo. Así Pablo pudo lograr todo lo que logró, porque era paciente en esperar que Dios iba a obrar para protegerlo, para guardarlo, porque había un trabajo para cumplir. Así que la segunda parte de Romanos 12:12 nos dice, pacientes en la tribulación, pacientes en la dificultad, pacientes en el problema, pacientes. ¿Tenemos paciencia? Vamos a ver, porque a veces decimos que sí, o a veces decimos, no, yo no quiero paciencia, pero la necesitamos. La necesitamos. Y el Señor nos da un mandato en Salmos 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Él nos está diciendo, hey, no te quejes. Hey, no te desesperes. Guarda silencio. Solo espera en Dios, porque Él va a obrar. Él va a obrar. Él va a hacer lo que tiene que hacer porque Él nos ama. No solo a nosotros como sus hijos, sino a toda esa gente que no conoce aún a Dios. Porque dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estamos en los últimos momentos, si estamos en los últimos días en que el rapto venga, el Señor quiere despertar a la iglesia. Quiere ayudarnos a meternos más con Él, pero también quiere que se salve todo aquel que aún no se ha sometido a Él. ¿Para qué? Porque no quiere que ninguno se pierda. Así que vamos a ser pacientes en esperar de que Dios sabe lo que está haciendo. La paciencia es necesaria para que se desarrolle el gozo, porque la esperanza necesita paciencia. La paciencia es necesaria para desarrollar el gozo. ¿Por qué? Porque es necesario tener paciencia para esperar. Y al esperar, entra el gozo. ¿Por qué? Bueno, la paciencia solo llega cuando uno enfrenta dificultades. Y si somos pacientes en esperar que esa dificultad va a pasar, entonces llega el gozo. Pero el Señor dice, con fe ve que ya está hecho lo que has pedido. Así que gózate, porque no lo hemos pedido a cualquier hombre, lo hemos pedido al Dios poderoso. Lo hemos pedido al Señor. Dice, como humanos somos impacientes por naturaleza. Y yo creo que es cierto. En el momento en que nos dicen espera, es cuando más nos desesperamos. Seamos siempre lo opuesto de lo que nos dicen. Quédate quieto, más nos movemos. No estés hablando, más hablamos. Dice el Señor, espera, más nos desesperamos. Pero si Él nos dice espera, es porque Él está por hacer algo. Es porque Él está por hacer algo grande. No solo con la iglesia, sino que hable y toque los corazones de nuestras familias por cual hemos estado orando.
Y como decía, si estamos en el momento cerca de su rapto, tenemos que estar preparados. Y no queremos que nuestras familias se queden. Así que si Él tiene que obrar, que obre. Pero nosotros nos mantenemos en gozo, en esperanza y paciencia. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo en pruebas, ok. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Necesitamos la prueba, la dificultad, el problema. Porque esa produce fe y la fe, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estas cosas que están pasando, la prueba, la dificultad, es para que aumente nuestra fe y en esa fe la paciencia y que vengamos a ser maduros, cristianos fuertes, porque dice aquí, para que la paciencia tenga su obra completa, para que vengamos a ser perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna, listos para ser transformados e irnos con Papá Dios. Romanos también capítulo 5 versículos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia la prueba. Y la prueba esperanza. ¿Se da cuenta cómo está todo vinculado? La paciencia, la esperanza, el gozo, la paciencia, la prueba. Todo. Y todo trae un resultado de victoria. Y dice, y la paciencia la prueba y la prueba la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice? ¿Y qué es la paciencia? Dice el diccionario que la paciencia es la persona o la capacidad que una persona tiene para tolerar, para atravesar o soportar una situación determinada sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. O sea, que esa persona no se ha alterado. Podemos decir nosotros que no nos estamos alterando por estar en la casa, estar allí con toda la familia, y no solo un rato en la noche como normalmente, ¿verdad? Sino todos los días desde la mañana hasta tarde. Si queremos perder la calma, nos necesitamos paciencia. Dice que es aquel que puede pasar por toda circunstancia, pero que sabe tolerar, atravesar, soportar con calma aquella situación, sin que desespere. Vamos nosotros a pedirle, Señor, paciencia en estos momentos, que tenemos que pasar la prueba para obtener la fe, la esperanza y el gozo que necesitamos. Esperar es el trabajo más difícil que se nos pide hacer, pero Dios sabe mejor y podemos dejar con gozo todo en sus manos. Por eso debemos ser gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, hermanos. La tercera parte de esta porción de Romanos 12:12 dice, constantes en la oración. Para poder obtener las dos partes primeras, necesitamos lo último. El vínculo, la capa conectora de ser gozosos en la esperanza, de ser pacientes en la tribulación, es precisamente lo último de ese versículo. Que seamos constantes en oración. That we are constant in prayer. Necesitamos aceptar y entender que la oración, el orar regularmente, nos da acceso a Dios. Y eso nos ayuda a desarrollar la esperanza, la paciencia que trae e inspira al gozo. Pero solamente
Cuando empecemos a orar sin cesar, el momento que usted se sienta sin paciencia, sin gozo, hace falta la oración. Es de detenerlo todo e ir a buscar la presencia del Señor para que en medio de todo esto nos mantengamos en eso que dice su palabra, en gozo y en paciencia. Así que Romanos 12:12 se recalca, hermanos, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, pero dice Pablo, pero es necesario obtener estas cosas a través de la oración. No lo podemos obtener nosotros solos. Dios es quien nos da, a través de conectarnos con Él, el gozo, la esperanza y la paciencia. Vemos como en el segundo viaje misionero de Pablo, él establece la iglesia de Tesalónica. Y un poco después de eso que él estableció, el mismo Pablo le escribe a la iglesia de todos los hermanos nuevos creyentes y les manda una palabra específica que queremos recalcar en este momento, en Primera de Tesalonicenses 5:17, que ya no sabemos ese versículo que les dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica: orar sin cesar. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Orar sin cesar es lo mismo que estar constantes en la oración, o sea, siempre, seguidamente, constantemente. Estamos hablando con Dios porque necesitamos que Él nos ayude a seguir adelante, que Él nos ayude a avanzar hacia la meta final. No importa lo que venga, no importa lo que esté a mi derecha, a mi izquierda, se levanten nuestros enemigos de un lado o de otro, en Él estamos confiando, pero va a ser a través de la oración, a través de que nosotros nos mostremos a clamar a Dios, a orar, a platicar, a decirle cómo nos sentimos de verdad. Por más que nos queramos ser fuertes, Él sabe cómo está nuestra alma, angustiada, desesperada, ansiosa, afanada. Tomemos un tiempo de callar todo. Deje todo allí y corra y busque al Señor para que le dé el gozo que necesita en este momento, para que le dé la paciencia que necesita en este momento. Dijo un hombre que se llama Corrie Boom: any concern that is too small to be turned into a prayer is too small to be made into a burden. Cualquier preocupación que sea demasiado pequeña para convertirse en una oración es demasiado pequeña para convertirse en una carga. Si usted piensa que aquello que es insignificante, ¿para qué molestar a Dios con esto? Entonces, ¿para qué lo anda cargando como carga? Si usted cree que aquello no vale la pena llevarlo en oración, tampoco vale la pena que usted lo esté cargando. Eso es lo que dice él. Mas si usted sabe que aquello le está pesando, mejor llévelo ante el Señor. Corra a Él y dice: ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Y Él nos hará descansar. Pero tenemos que ir a Él, hermanos. También dijo Kathy Troccoli, dice: in those desperate times when we feel like we don't have an ounce of strength, He will gently pick up our heads so that our eyes can behold something that will keep His hope alive in us. Dice: en aquellos momentos desesperados en los que sentimos que no tenemos una onza de fuerza, Él tomará gentilmente nuestra cabeza y la levantará para que veamos algo que Él está por hacer para mantener nuestra esperanza en Él. Mantenga su esperanza en el Señor, mantenga su esperanza, levante su cabeza y espere en el Señor, porque Él está por obrar. Mis hermanos, la oración cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Así que a orar. En estos tiempos difíciles en que no estamos juntos, a orar. Vamos
a orar. Les pedimos que se mantengan orando. Les pedimos, hermanos, que se mantengan orando. Manténganse clamando al Señor. Porque la oración tiene poder. Escuchando el llamado del Señor que nos dice, manténganse a oración. En estos días que oraba me acordaba que el Señor me despertaba en la madrugada y me decía, no importa lo que pase a tu alrededor, mantente orando, mantente orando. Yo le doy gracias a Dios porque Él conoce mi corazón. Por mal que a veces yo me sienta fuerte o me vean fuerte por fuera, yo tengo que clamar al Señor, orar, ir a Él y decirle, papá Dios, sosténganos, ayúdenos a seguir adelante. Porque todos necesitamos postrarnos, orar y clamar a Él. Porque Él viene nuestro gozo, de Él viene nuestra paz, de Él viene todo lo que necesitemos para vencer todo esto que está pasando a nuestro alrededor. No solo a nosotros, hermanos. Hay gente que está en peor estado, gente que está muriendo, sufriendo porque a lo mejor sus familiares los están dejando morir porque no hay lo que necesitan para atenderlos. Por eso nosotros vamos a atender el mandato del Señor. No solo a orar por nosotros, para que nosotros recibamos gozo, paz a través de esto, sino a orar por la gente allá afuera que no encuentra esperanza, que no saben qué esperar. A lo mejor van a palos, van a piedras, van a sus ídolos con desesperación, pero nosotros conocemos a un Dios vivo. Nosotros conocemos a quien sí puede responder, a quien sí puede ayudar a esta nación que ahora dicen que es el centro de la epidemia, que es el centro de esta pandemia, de este virus que se está esparramando. Ya no es China, ya no es otro lugar, ahora es esta nación. ¿Por qué? Porque es tiempo de que esta nación vuelva a Dios, es tiempo que esta nación y todos los que son cristianos aquí se despierten de su conformidad. Y es tiempo de orar, es tiempo de pelear en oración y clamar por nuestras vidas, por nuestras familias y por aquellos que no conocen del Señor. ¿Cuántos correrán a Dios buscando ayuda, paciencia, gozo, esperanza? Y todos ellos van a recibir respuesta. ¿Por qué? Porque un corazón humillado, un corazón contrito humillado, Dios no lo desprecia. Pero ¿cuántos de ellos van a volver? ¿Cuántos de ellos llegarán a una iglesia y dirán, yo clamé a Dios y me respondió y me sanó? Yo clamé a Dios y libró a mi familiar. Yo clamé a Dios. ¿Y qué pasa? Mejor uno o dos vendrán y dirán, ahora quiero servir a Dios. Pero ¿y los demás? Tremendo cuando Jesús habló de esto mismo en una porción de la palabra. En Lucas 17, versículo 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos clamarán a Jesús y le dirán, ten misericordia? Y él con una palabra responda, y al verse ya libres del peligro, se olviden de darle gracias a Dios. Y a verse libres de la dificultad o del problema o de la situación, no vuelvan a Dios. Pero oremos al Señor que haya aquellos que sí regresen. Y como este hombre se postró
rostro en tierra y agradeció a Dios por lo que él hizo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No son 10? ¿Dónde están los 9? How many are going to come to Jesus to say thank you? I'm pretty sure God is going to save many, but few are going to come. Y a lo mejor esos vendrán nuevamente buscando a Dios hasta que se encuentren nuevamente en otro problema, en otra dificultad. Mas nosotros que sabemos que Él es fiel y verdadero, nos mantendremos agradecidos a Él de que nos cuida, de que nos ha protegido de este virus de mortandad. Porque ninguna plaga tocará nuestra morada. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. De que Él dijo que ninguna plaga tocará nuestra morada y que Él nos guardaría. Mas nosotros tenemos que mantenernos en oración, buscándole, metiéndonos con Él para encontrar el gozo, la paciencia, la esperanza. Hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Les amamos en el amor del Señor, les extrañamos grandemente, pero la paz del Señor, su gozo, su fortaleza, sea sobre sus vidas. Anímense uno a los otros ahí en casa donde dice Pablo, y estos tiempos van a pasar, pero llegará el momento donde la trompeta sonará y todo, nuestro cuerpo será transformado, estaremos levantados y no más sufrimiento. Anímese en esto y alégrese que estamos viendo los últimos tiempos, porque Dios nos está diciendo que ya estamos por ir a casa. Soon we'll go home in heaven. He's waiting for us, but we must be ready. Nos está esperando, pero debemos estar listos. Ore, ore, ore. Les amamos. Dios me les bendiga.